Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, ECOM, inteligencia artificial para transformar la cultura corporativa. Y para ello nos acompaña Paola de la Torre de ECOM. Bienvenida, Paola. Hola, muchísimas gracias por tenerme, encantada de estar aquí. Es un gusto tenerte por acá y poder escuchar qué hay detrás de Ecom, porque como personas siempre estamos buscando qué hay detrás de las empresas. Y me gustaría también saber esa trayectoria que tú tienes, Paola, porque eres una persona joven, eres una mujer guatemalteca. Así que aparte de contarnos qué es Ecom, cuéntanos esa trayectoria también que has tenido para poder inspirar a más mujeres que nos están viendo. Claro que sí, gracias por eso. En un principio voy a contar que es ECOM. ECOM es una consultoría en materia de ética y cumplimiento, pero más que una consultoría, me propuse como objetivo de establecer un ecosistema de servicios y productos que puedan las organizaciones utilizar para implementar de una manera efectiva una cultura de integridad y cumplimiento en sus organizaciones, no importando el tamaño, dimensión o cantidad de empleados que tuviesen, incluso sectores, público o privado. Entonces, ECOM nace desde ese sentido de querer ofrecer cualquier tipo de producto o servicio que pueda ayudar a las organizaciones a la correcta implementación. Entonces, nace desde la práctica, es decir, no nace desde la teoría. Comenzamos a acompañar a organizaciones que querían hacer las cosas bien, pero se encontraban con programas de compliance complejos, a veces tal vez poco aterrizados y sobre todo difíciles de sostener en el tiempo. Entonces, desde un inicio, digamos que entendimos que el cumplimiento no podía ser solo normativo, sino que tenía que ser estratégico, cultural y humano. Entonces, hemos creado productos y servicios alrededor de eso desde hace ya varios años y eso me lleva a contestarte de soy joven, mujer, empresaria. eh, Inicié en el tema de cumplimiento y ética corporativa desde muy joven, debo decirlo, rápido en mi carrera corporativa legal, porque de profesión soy abogada. Me topé con esta gran materia que era compliance gracias a poder realizar mis estudios en el extranjero. Uno de los grandes módulos de mi maestría en ese momento era cumplimiento y ética corporativa y a partir de entonces me enamoré de la temática, regresé a Guatemala con unas ganas inmensas de querer ofrecerle a las organizaciones cualquier acompañamiento en ese sentido. Llevo yo ya más de 10 años dedicándome a esto y cada vez el tema es mucho más sofisticado y por lo tanto hemos evolucionado en ese sentido. Excelente. Y no cabe duda que nos inspiraste con tu historia, Paola, porque nos vas llevando esa trayectoria desde tu educación hasta encontrar una solución para las empresas, porque las empresas tienen que tener claro de que no podemos ser todólogos, necesitamos a consultores que nos puedan ayudar a ser mejores en diferentes rubros que necesita la empresa, como es el compliance, que cada vez más ha tenido mayor auge y también ha sido necesario porque no solo tenemos que cumplir con el tema normativo, sino tener el tema ético y estratégico en la empresa. Ahora vemos, Paola, que el tema de inteligencia artificial, cuéntanos cómo ha ido tomando también relevancia en estos años. Sinceramente, yo creo que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista a convertirse en una herramienta cotidiana que hoy cualquier organización que no esté implementándola se está quedando atrás. Está comprobadísimo la cantidad de horas hombre que en realidad se puede eficientizar utilizando la inteligencia artificial de una manera adecuada. Entonces, hoy básicamente esta inteligencia artificial tiene la capacidad de escalar conocimiento, incluso de personalizar experiencias y responder en tiempo real, que eso es básicamente en lo que nos concentramos en el uso de esta nueva tecnología, eh, digamos, enfocada en cumplimiento y ética corporativa. Y la verdad, debo decirte que tal vez el verdadero cambio no es tecnológico, sino conceptual. Digamos que en los últimos años nosotros hemos visto una evolución impresionante de la tecnología, pero la inteligencia artificial nos está obligando a repensar
cómo trabajamos. Ya teníamos diferentes herramientas tecnológicas para trabajar, pero herramientas físicas. Hoy la inteligencia artificial nos permite incluso eficientizar la forma en la que trabajábamos y reinventarnos como organización. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial trae nuevos riesgos y hay que gestionarlos, pero como todo cambio, digamos, trae cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas depende de nosotros responsabilizarnos para atenderlas y gestionarlos. Entonces, la inteligencia artificial hoy, voy a decir, es una herramienta que cualquier organización tiene que estar cuestionándose si no la ha empezado a utilizarla. Sí, totalmente de acuerdo. Y como empresa nos tenemos que unir al barco de la inteligencia artificial, al tema de tecnología y la revolución que está creando esta, porque si no nos quedamos atrás. Hace poco hice una entrevista con el Congreso de Innovación y Tecnología y nos decía el que las empresas tienen que meterse al tema de tecnología porque si no se van abriendo brechas de ir encontrándose con el competidor y esas brechas se van haciendo más grandes. Entonces tenemos que estar en el tema de tendencias, ¿verdad? Y sacarle el mejor provecho porque el tema de inteligencia artificial es más que ChatGPT. Hay que utilizarlo de diferentes formas y nos puede hacer análisis que nos pueden ayudar a reinventarnos, como tú dices. Ahora vemos, Paola, que hay un nuevo integrante de Econ que es Coco y que él es un aliado en el tema de la cultura corporativa. Cuéntanos un poco más de él. Claro que sí. Coco nace con ese concepto de querer darle a los responsables de implementar compliance y cultura de integridad y ética en las organizaciones una herramienta para que pueda premiar en cada uno de los colaboradores y personas que forman parte de una organización en base a sus políticas y procedimientos. Entonces, Coco es una solución de compliance que se basa en inteligencia artificial, pero que integra dos grandes frentes. Digamos que en un principio yo vengo como organización y le ingreso todas las políticas y procedimientos que yo tenga. Digamos que políticas de regalos y hospitalidades, políticas de conflicto de interés, mi código de ética, política de cómo hacemos donaciones, política de relacionamiento con funcionarios y empleados públicos. Todas mis políticas yo se las meto a la plataforma. Y luego hay dos grandes frentes. Uno, que es el agente de inteligencia artificial que acompaña a los colaboradores con respuestas claras y contextualizadas de mis políticas y procedimientos. Es decir, que es una inteligencia artificial controlada. Normalmente estamos acostumbrados a que un chat GPT o a un copilot nos conteste o llegue hasta alucinar temas porque va a buscar a diferentes fuentes de información y regresa con una respuesta. Esta inteligencia artificial lo que hace es responder única y exclusivamente en base a las políticas y procedimientos que yo le cargué. Incluso es tan controlado que le responde únicamente en base a las políticas y procedimientos que yo como colaborador tengo derecho a saber o a conocer, porque hay algunas políticas que no le compete a todo el mundo conocerlas dentro de la organización. Entonces, es tan controlado como incluso por perfil. Y luego tenemos la otra parte de la plataforma que es crear experiencias de capacitaciones. Nosotros le denominamos experiencias, que es la creación de, por ejemplo, un podcast en menos de 5 minutos en base a una política o un procedimiento que yo ya le había cargado. Antes de generar el podcast, establece cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son los lineamientos, cómo se va a evaluar a esa persona o a ese equipo de personas y se puede segmentar dependiendo a quién quiero capacitar. Y lo más interesante de esta plataforma, si me permites extenderme un poquito más, es que hay una administración muy clara, precisa y desmenuzada de los resultados. Es decir, que la persona encargada de implementar compliance o cultura corporativa dentro de la organización sabe perfectamente cómo van sus colaboradores con respecto a ciertas capacitaciones, qué tipo de preguntas me están haciendo a través de la gente IA para algo fundamental en compliance, que es la mejora continua de mi cultura corporativa. Entonces, en grandes rasgos, eso es Coco, es una plataforma que la desarrollamos en conjunto con Alilo.
que son, digamos, expertos tecnológicos. Nosotros unimos el expertise de compliance y ética corporativa y ellos la tecnología para crear este producto que realmente está interesantísimo. Me encanta porque entonces es personalizado y va a las necesidades de cada empresa. Por ejemplo, entonces si hay una empresa de agricultura, pues ellos van a tener diferentes temas de compliance, ¿verdad? Aparte va a ser una empresa que está en el tema industrial y que puede ser controlado dependiendo en qué escala está uno en el tema de recurso humano, ¿verdad? Y vemos entonces, esos son algunos de los beneficios que podemos utilizar de la inteligencia artificial. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos con Paola de la Torre de Ecom. Nos está contando el nuevo integrante que es Coco y la importancia que tiene en la cultura corporativa. Pero vemos entonces, Paola, que hemos tocado el tema de compliance, pero mucha gente no está familiarizada con el tema de compliance. A pesar de que sean grandes empresas o pequeñas empresas, uno tiene que meterse a fondo en este tema. Así que danos un pequeño resumen de qué es compliance y esa necesidad que hay actualmente también de ello. Claro que sí. Yo feliz de explicar qué es compliance porque además me encanta la temática y compliance debe de utilizarse en el término en inglés porque en principio voy a decir, voy a hacer un acuerdo de conceptos. No hay posibilidad de traducir el concepto de español. A español es cumplimiento y cumplimiento desde una perspectiva regulatoria se dirige única y exclusivamente a la mitigación de riesgos en materia de lavado de dinero y otros activos. Entonces, el compliance nos permite abarcar realmente todos los riesgos que se pueden atender con un programa de esta naturaleza. Y eso me lleva a su definición. Compliance es una metodología de mitigación de riesgos de cualquier tipo de organización. ¿Qué riesgos? Por supuesto, depende de la organización, su giro, sus relaciones comerciales, etcétera. Pero es una herramienta para proteger a la organización de la materialización de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Lavado de dinero y otros activos, anticorrupción, derechos humanos y empresa, protección de datos, uso y manejo de la información, incluso riesgos legales si queremos introducir toda la normativa legal al programa. Entonces, la herramienta compliance es una herramienta de protección, pero también de creación de valor, porque protege a la organización, es decir, protege a las personas y a la organización per se de no materializarse los riesgos que acabo de decir, por ejemplo, y a la reputación de la organización. Pero además, en todo este camino, ordena procesos, fortalece la confianza y habilita decisiones que permiten la sostenibilidad de la organización a través del tiempo. Entonces, es un programa que está basado fundamentalmente en las características propias de cada organización y que se van creando políticas y procesos para mitigar los riesgos propios de cualquier organización. No hay un compliance que realmente se pueda ajustar por igual a todas las organizaciones. Cada organización, aunque se dediquen a lo mismo, tienen diferente compliance. Incluso también para hacer negocios. Ya las empresas están diciendo, quiero ver tu política de compliance para poder hacer un negocio y ver si es acorde a lo que ellos también trabajan de compliance, ¿verdad? Y vemos Así. entonces, Paola, de que el tema de compliance e inteligencia artificial se vuelve un aliado estratégico para la empresa. Pero, ¿qué problemas reales han habido actualmente cuando no se utilizaban este tipo de tecnologías? Y cómo esta retroalimentación nos ayuda a esa mejora continua, como tú decías. Realmente voy a decir que eh, la inteligencia artificial sí trae, en definitiva, algunos riesgos operativos, porque no voy a decir que no, sería iluso decir que se puede de alguna manera evitar cualquier tipo de riesgos o de materialización de riesgos de esto. Pero voy a hablar particularmente de Coco, que es una inteligencia artificial controlada, que la información le pertenece única y exclusivamente a la organización. Digamos, no se comparte con otras organizaciones, no se administra por ninguna otra persona que no sea parte de la misma empresa. Voy a hablar de equipos de compliance, de ética, de talento humano,
La seguridad, la confidencialidad y la trazabilidad no son opcionales. En el caso de esta inteligencia artificial, se basa en los estándares más altos en materia de protección, uso y manejo de la información, que nos basamos en toda la normativa europea para aterrizarla en el uso en América Latina, que es donde actualmente estamos enfocando, digamos, el mercado. Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, claro que sí, vienen riesgos muy serios en fuga de información, seguridad de datos y protección del manejo de la inteligencia artificial y de lo que esto genere, pero depende muchísimo de la responsabilidad de quienes están manejando la inteligencia artificial atrás. Sí, entonces básicamente se van mitigando varios riesgos por ser una inteligencia artificial controlada como la que ustedes están haciendo. Y vemos entonces, Paola, en el tema de Coco e-learning. Estábamos hablando de que ayuda a generar pequeños podcasts a las empresas y que las personas puedan mantenerse en esa constante capacitación. Entonces, esto, aparte de que nos capacita en temas de compliance, nos podría capacitar en diferentes temas porque veo que hay empresas que utilizan bastante presupuesto para capacitar a sus colaboradores con otros ejemplos, con otras alternativas, pero con este les ayudaría también a un ahorro de dinero porque sería in-house. Gracias. Yo te contrato de vendedora de coco, por supuesto. Claro que sí. Lo que estamos haciendo es convertir el tiempo productivo de los colaboradores en su uso adecuado. Es decir, claro que hay que capacitar porque de lo contrario es imposible poder informar a los colaboradores cuál es la expectativa de Ujú. comportamiento o uso técnico. Tú muy bien lo decías, no solamente para compliance. Básicamente podemos capacitar en cualquier temática que la organización requiera. Pero lo que hace Coco e-Learning, que es una de las partes de Coco, es que convierte documentos extensos en microexperiencias de aprendizaje de al menos 10 minutos. Entonces, no busca que la gente memorice las cosas, sino desarrollar criterio y comprensión y capacidades de decisión ética en su día a día. No es que nos vamos a mover toda la organización 2 horas a capacitarnos, medio ponemos atención y regresamos, sino que se le va asignando al colaborador pequeñas experiencias de 10 minutos constantemente dirigidos a su puesto operativo para que se capacite de una manera efectiva. Entonces, no solamente no estoy haciendo perder el tiempo del colaborador, sino que en recursos, como tú muy bien lo decías, las organizaciones invierten muchísimo dinero en capacitaciones y pueden eficientizar ese dinero en tiempo, por supuesto, y en efectividad, porque si yo dijera, miren, lo único que yo estoy ofreciendo es efectividad, es rápido y lo contestan rápido, pero no hay digamos, una prueba de cómo realmente el colaborador recibe con mucho más positivismo la información cuando se le da así en microexperiencias. Yo puse ejemplo podcast, pero hay más de 15 experiencias que se pueden hacer, incluso juegos. La gamificación hoy es un tema presente en las capacitaciones dentro de las organizaciones y con juego de 10 minutos pudo entender que se trata de un conflicto de interés dentro de esta organización. Cuando antes yo lo tenía que mover, trasladar a un área, darle una capacitación presencial o virtual y más o menos estoy tardando 2 horas en todo ese proceso. Hoy en 10 minutos, en un tiempo muerto del colaborador, puede capacitarse en eso. Sí, no cabe duda que la dosificación tiene un mayor impacto en el tema de aprendizaje y se vuelve un hábito de día a día que ya lo va ligando él a los temas que van saliendo en cada día, ¿verdad? Ahora vemos, Paola, en el tema de tu experiencia, en el tema de Latinoamérica, cómo te has ido expandiendo también. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Sí, claro que sí. De hecho, puedo decir hoy que casi hemos trabajado con todos los países de Latinoamérica, pero tengo que decir que es sencillo, entre comillas, porque Latinoamérica comparte desafíos estructurales, regulaciones muy similares, pero por eso también creo que nos ofrece una gran oportunidad. Hemos visto una apertura creciente a soluciones innovadoras, sobre todo en materia de cumplimiento y ética corporativa.
y eso más que un freno que se podía decir hace algunos años de que compliance de alguna manera estaba eh, poniéndole stoppers a las empresas, hoy lo ven como una ventaja competitiva y sobre todo una ventaja competitiva con el mercado estadounidense y europeo. Entonces Latinoamérica tiene una gran apertura de estas temáticas y lo estamos viviendo en ECOM. Cada vez son más organizaciones por todas partes de Latinoamérica que requieren de nuestros servicios y la verdad es que para nosotros es un placer poder ofrecer esto no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Sí, a pesar de que somos culturas parecidas, siempre somos diferentes, ¿verdad? Porque hay que Sí. tropicalizar diferentes temas. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo ahí. Paola nos está contando esa trayectoria a través de Latinoamérica y cómo es la experiencia de trabajar con cada país. Y vemos, Paola, de la inteligencia artificial que se van creando diferentes mitos, se van creando diferentes barreras. Cuéntanos algunas para que vayamos derribando eso. También aquí derribamos mitos. Me encanta. Y yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que a mí se me viene a la mente cuando hablo de retos es miedo. Las personas entramos al mundo de la inteligencia artificial con un poco de miedo, voy a decir, por no decir mucho miedo, y las organizaciones aún más. ¿Por qué? Porque se sienten de alguna manera vulnerables, sobre todo en su información, que es hoy por hoy creo que una de las temáticas más importantes que está sobre la mesa, el uso y manejo de la información personal. Pero voy a hablar de un mito, sobre todo en el mundo corporativo, sobre inteligencia artificial y que nosotros lo atendemos con mucha precisión, con coco. Y es que eh, todo el mundo cree que la inteligencia artificial de alguna manera va a reemplazar el criterio humano, ¿sí? Ese creo que es el miedo más grande que tenemos en el uso de esta herramienta. Pero en realidad la inteligencia artificial, perdón, bien utilizada, potencializa nuestro criterio humano y así es como lo tenemos que ver. Otro mito incontrolable tal vez es que eh, insistimos sin duda en modelos que no vayan en contra de nuestros propios principios, valores, etcétera. Y eso es el uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué se usa en realidad? Entonces, si nosotros tenemos claro quién va a estar controlando la inteligencia artificial, cómo la puede utilizar nuestros colaboradores, digamos que el mal uso de la inteligencia artificial puede ser eliminada. Pero para eso tenemos que tener modelos de ética muy bien establecidos, tanto en nuestra vida personal como organizacional, que al final la moralidad del fundador de una organización se traduce o se comparte a la organización que fundó y por lo tanto todos viven. Entonces, esos modelos de ética, de gobernanza corporativa son fundamentales para atender estos mitos que hablo. Uno es el mito del miedo a través de que nos van a reemplazar como seres humanos o del criterio humano reemplazado totalmente. Y otro es en el cómo lo utilizamos, la ética atrás de su uso, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y el miedo a las cosas nuevas, ¿verdad? Uno tiene que estar abierto a utilizarlas, sacarles el mejor provecho y también el tema del desempleo. Algunos ligan el tema de la inteligencia artificial con el desempleo, pero en realidad, como tú dices, es para potencializar a las personas y que puedan abrirse nuevas oportunidades. Y vemos también empresas, por ejemplo, de tecnología, lo que están haciendo es que para que sus programadores puedan utilizar la inteligencia artificial, tienen que firmar ciertos documentos en donde dicen que no van a revelar ciertos datos de clientes en la inteligencia artificial porque puede ser utilizada de mala forma, pero sí pueden utilizar la inteligencia artificial para ver diferentes soluciones en ese código abierto. Ahora vemos, Paola, en el tema de la empresa, cuando quiere ya implementar un tipo de herramienta como esta, ¿qué preguntas debe realizarse antes para saber si ya está listo para ello o no? Uy, Dios, sí, sí tiene que estar listo, voy a decir, pero sobre todo listo para poder comprender de qué se trata la tecnología.
Básicamente, yo cuando abordo a una organización para implementar este tipo de herramientas, primero les hago el cuestionamiento o que se hagan el cuestionamiento de, ¿quieren que el cumplimiento en qué etapa se quede? Es decir, ¿quieren que creamos políticas y procedimientos y 2 veces al año los capacitemos, sepan así a lo lejano que tenemos un código de ética, una política de esta naturaleza? ¿O realmente quieren que las personas en su día a día lo estén viviendo, lo estén atendiendo o lo puedan estar preguntando? Si en verdad quieren que el compliance se viva en las entrañas de la organización, en el ADN de la organización, esta es una excelente plataforma para esa organización que está lista para querer que se viva. Porque tengo que ser bien clara, y es que hay algunas organizaciones que sí quieren que el compliance pues se quede ahí, ¿verdad? En papel, en una gaveta y está bien o no, no sé, uno va a juzgar a esas organizaciones, pero esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Luego, que si están dispuestos a innovar sin perder el control. Excelente, así que hoy hemos aprendido sobre la inteligencia artificial, sobre el compliance, sobre la pasión que tiene Paola sobre este tema y también a seguir innovando como empresas. Gracias, Paola, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias a ti, Jackie. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno